Finalmente, vamos a hablar del modelo de Lotka-Volterra. Este es el modelo que ustedes tienen en los métodos de su artículo. X punto de y es igual a x de y multiplicado por una constante más una suma de constantes por xj. Pues lo primero que uno hace cuando no sabe qué hacer, muchas veces es buscar en Wikipedia. Entonces aquí les pongo cuál es lo que dice que es el modelo de Lotka-Volterra en Wikipedia. Se parecen las dos ecuaciones. Aquí tengo dos ecuaciones y aquí solamente una. Entonces pues voy a tratar de que entendamos que realmente este es el mismo sistema. Lo primero que tenemos que hacer es recordar que x punto en realidad significa la derivada de x con respecto de t. Ahora bien, si nosotros factorizamos estas ecuaciones que nos muestran aquí en Wikipedia y sustituimos en lugar de dx de t la x punto, lo que tenemos es que este sistema se convierte en x punto igual a x por alfa menos beta y. Y de la misma manera, y punto es menos gamma y más delta x y. Así pues, ahora ya se parecen más. Tenemos que cada una de estas ecuaciones es en realidad la derivada con respecto al tiempo es igual a la variable por una constante menos otra constante multiplicada por otra de las variables. Si ahora simplemente sustituimos y donde tenemos x1 ponemos x y donde tenemos x2 ponemos y, pues nos queda x1 punto igual a x1 por alfa menos beta x2. Y x2 punto es igual a x2 menos gamma más delta x1. Que si se fijan, ahora cada una de estas ecuaciones es una de las ecuaciones del artículo. Por ejemplo, aquí si y valiera 1 y j valiera 2, pues x1 punto es igual a x1 por una constante que en este caso es alfa y luego más una suma de constantes que en este caso es menos beta por otra de las variables que en este caso es x2. Así pues, esta es una abreviatura de un sistema de ecuaciones. Y este modelo de dos ecuaciones de Wikipedia lo hemos transformado en lo que realmente es un ejemplo de Lotka-Volterra, pero solamente para dos variables, x y y, o x1 y x2. Ahora, ¿cuáles son los parámetros del Volterra-Lotka en el ejemplo de Wikipedia? Pues aquí x es el número de presas, y es el número de depredadores, dx en dt y dy en dt, las derivadas o x punto y y punto, son las tasas de cambio instantáneas de las poblaciones, como cambian estas poblaciones con respecto al tiempo. T representa el tiempo y alfa, beta, gamma y lambda y delta son parámetros reales y positivos que describen la interacción entre dos especies. No tienen por qué ser dos, ya dijimos, en este caso son dos y hay presas y depredadores, pero pueden tener otro tipo de interacciones, pueden ser simbiontes, pueden ser parásitos, pueden ser relaciones entre especies. En el caso particular de dos, el cambio de las presas con respecto al tiempo pues tiene que ver con cuántas presas hay menos la interacción que tienen las presas y los depredadores. Y el cambio de los depredadores con respecto al tiempo, pues cuántos depredadores se van y la interacción entre los depredadores y las presas. Y un tipo de interacción entre depredador y presa. Bueno, pues para entender la estabilidad de este sistema de ecuaciones, cómo se comporta el modelo Lotka-Volterra, quiero volver un poco. Este es un modelo no lineal de ecuaciones diferenciales, porque aquí
tenemos algo que es de grado 2, x por y, es como una x cuadrada, o sea, es de grado 2. Entonces no sabemos fácilmente cómo se comporta este sistema de ecuaciones, por lo tanto, pues vamos a aplicar lo que ya aprendimos, lo vamos a aproximar con una matriz, una transformación lineal, que en este caso es el jacobiano, que contiene derivadas del sistema de ecuaciones. Ya habíamos dicho que el jacobiano tiene esta forma, es la derivada de x punto con respecto de x, derivada de x punto con respecto de y, etc. Y en este momento el sistema de ecuaciones particular con el que estamos trabajando es el sistema Lotka-Volterra. Vamos a hacer, por ejemplo, esta parte del jacobiano, la parcial de x punto con respecto de x. Pues esta es x punto en nuestro sistema de ecuaciones y está dada por alfa x menos beta xy. Aquí la sustituí. Tengo que calcular la derivada de esto, que es x punto, con respecto de x. Pues con respecto de x, la derivada de alfa x es solamente alfa. Y pues y también es constante porque no varía con respecto a x. Entonces la derivada de menos beta xy es como si x estuviera multiplicado por la constante by. Entonces la derivada es simplemente by, alfa menos beta y. Es únicamente este término del jacobiano. Si de la misma manera hacemos los demás términos, llegamos a que el jacobiano está dado por alfa menos beta x, delta x menos gamma. Y bueno, ya que tenemos el jacobiano, podemos preguntarnos por cómo se comportan sus puntos fijos, sus puntos de estabilidad. Entonces, pues lo primero que tenemos que saber es quiénes son esos puntos fijos. Recordemos que los puntos fijos cumplen con que x punto y y punto valen cada una de ellas 0. Entonces, pues para que x punto valga 0, como esto es un producto, pues puede ser que este factor valga 0 o que este factor valga 0. Si x vale 0, pues entonces también y tiene que valer 0, porque delta x me daría 0, gamma es una constante positiva, entonces lo que tiene que valer 0 sería y. Entonces uno de los puntos fijos de este sistema de ecuaciones es cuando x vale 0 y y vale 0. En este punto fijo evaluamos el jacobiano, recordemos que este es el jacobiano. Cuando x vale 0 y y vale 0, pues este beta y se va, el beta x se va, delta y se va, delta x se va, y lo único que sobrevive es alfa y menos gamma. Así pues, como ya vimos en la sección de matrices, los valores propios de esta matriz van a ser lambda 1 igual a alfa y el otro valor propio va a ser igual a menos gamma. Ambos habíamos dicho que eran positivos, entonces cuando uno de estos valores es positivo, lo que pasa es que hay una expansión y cuando es negativo hay una contracción. Entonces, pues este valor en la derivada es un punto silla, porque una especie se expande mientras que la otra especie se contrae. El segundo punto fijo, ahora ya no x va a ser 0, sino ahora este factor va a ser 0 para que x punto valga 0, pues esto significa que y va a valer alfa sobre beta y despejando de la misma manera, haciendo que este factor valga 0. Ahora x va a valer gamma sobre delta. El jacobiano es la misma expresión que teníamos antes y cuando evaluamos, cuando x vale gamma sobre delta y y vale alfa sobre beta, tenemos que el jacobiano ahora es esta matriz. Pues los valores propios de esta matriz hay que calcularlos, no son tan directos, pero son números complejos. Es i por la raíz de alfa gamma.
y el otro es menos i por la raíz de alfa gamma. Estos valores propios no expanden ni contraen, lo que hacen es una especie de rotación, pero lo importante aquí es que al no tener expansión ni contracción, pues es un punto, no es un punto atractor o repulsor, sino en este caso va a ser una solución periódica oscilatoria. Vamos a ver ejemplos. Lo que pasaría aquí en rojo vemos a las presas y a los depredadores y en azul a las presas. Aquí, por ejemplo, estamos en el punto 0,0, pasa una extinción. Cuando aquí tenemos una tasa de nacimiento de los depredadores de 0,54. Y aquí, en este simulador, que ahorita les voy a mostrar, es interactivo, si le bajamos un poco a la tasa de nacimiento de los depredadores, pues ya da tiempo un poco a que las presas se recuperen y haya una oscilación. Crecen los depredadores, bajan las presas. Crecen las presas, bueno, bajan las presas, pues bajan los depredadores. O sea, se van como acoplando las dos soluciones. Y pues uno puede jugar un poco aquí con los parámetros e ir viendo cómo cambian las soluciones del comportamiento cerca de los puntos fijos de la ecuación. Por ejemplo, vamos a ir ahora sí a este applet interactivo. Aquí en el Lotka-Volterra, si yo le doy run con los parámetros por default, vemos que hay una oscilación entre presas en azul y depredadores en rojo. Pero si yo le cambio los parámetros, por ejemplo, si le subo mucho la tasa de muerte de las presas, pues ahora los depredadores ya no van a tener que comer. Entonces vamos a ver qué pasa con ellos. Pues se separa mucho más la oscilación. Si le super aumento la tasa de muerte, tardan aún más en recuperarse. Si le bajo a la tasa de nacimiento de las presas, estamos en el otro tipo de comportamiento, cuando hay una extinción. Si casi no nacen presas y los depredadores se las comen rápido, pues también los depredadores comienzan a caer. Las presas caen y después, cuando ya no tienen que comer, ahora caen los depredadores. Ustedes pueden jugar un poco con este applet, les pongo el link al final. Bueno, regresamos a la presentación. Así como ya les conté cómo funciona el modelo de Volterra-Lotka tradicional, también hay variantes del modelo. Por ejemplo, si ahora en lugar de x punto que solamente tenía este término, una constante y la variable y, le agregamos que también tenga un término en x, o sea, permitiendo un x cuadrada, cx cuadrada, y lo mismo para y, ahora le permitimos yb, yx y un otro término h, pues ya no necesariamente llegamos a la extinción, sino ahora podemos estabilizar las dos poblaciones. Ahora les voy a mostrar otro applet interactivo, en donde lo que pasa es que van oscilando las poblaciones. Empezamos con 20 presas, que son el color rojo, y 20 depredadores. Las órbitas de los puntos se van moviendo de tal manera que las presas se van acercando a este número, 12.4, y los depredadores en el eje de las Y se van acercando a este número, 43.67. Se mueven las presas, o sea, crecen por acá las presas, también crecieron los depredadores, pero hasta un cierto punto. O sea, esto se va haciendo una aproximación asintótica hacia estos números, 12.4 y 43.67. Entonces ya no hay una extinción, ahora lo que hay es una estabilización tanto de presas como de depredadores. Si se ven, ya después se deja de mover este punto. Y pues si regresamos a la presentación, lo que les acabo de mostrar ahorita
pues es como cambiar un poco el sistema de ecuaciones nos puede llevar a cambiar la estabilidad de sus puntos fijos. Finalmente, ya no se los voy a explicar, pero si les interesan los microorganismos, este artículo acaba de salir, es de 2019, y es un ejemplo de las ecuaciones de Volterra-Lotka, pero modelando poblaciones de microorganismos. Ya con todo lo que hemos discutido, si ahora generalizamos el Lotka-Volterra a n variables, es decir, ahora x1 es x pequeña, x2 es y, x3 es z y así sucesivamente, y lo que hacemos es buscar el menor número de extinciones perturbando un poquito las condiciones de esas variables, pues estamos ya en la pregunta del artículo.